bien chicos, buenos días. El día de hoy nos toca trabajar historia. Entonces, de forma rápida y veloz, agarras tu cuadernito rojo, ¿no? Y nos toca trabajar ahora los incas, ¿ya? Esta famosa cultura enigmática a nivel mundial. Enigmático quiere decir misterioso, ¿no? Porque el origen de nosotros, bueno, de los incas, se basa en estrictamente leyendas, ¿no? Entonces, vamos a ver este famoso imperio, que lo consideran algunos, cómo se desarrolló acá en lo que más tarde va a ser territorio peruano, ¿ya? Profesor, entonces, como preámbulo vamos a poner lo siguiente acá, ¿ya? Los incas, ¿cuándo aparecen por primera vez, profesor? Ah, fácil, profesor. Los incas aparecen en el siglo XII, pero a finales del siglo XII. Y a finales del siglo XII, profesor, ¿qué estaba sucediendo acá en este territorio? Se estaba desintegrando, profesor, una famosa cultura, ¿no es cierto?, que se desarrolló en la meseta del Collao. ¿Cuál es? Se estaba desintegrando, profesor, la cultura tiwanaku. ¿Ok? Se estaba desintegrando la cultura tiwanaku. Cuando terminan de morir los tiwanacus, es ahí cuando surgen recién, ¿no es cierto?, los incas, pero era un simple curacazgo, una familia pequeña nomás, ¿ya? ¿No? Y según la arqueología también nos dice que a finales del siglo XV es cuando recién aparecen los incas, eh, de resultado entre la mezcla, o mejor dicho, la lucha entre reinos, ¿no es cierto? ¿Y quién gana? El reino quechua, es decir, el reino de los incas. Pero tómalo en cuenta esto, ¿ya? A finales del siglo XII es cuando se inicia la historia de los incas, ya cuando se desintegra Tiwanaku. Profesor, vamos a hablar sobre el origen legendario. Legendario quiere decir leyendas. ¿Ok? Leyendas. ¿Ya? Profesor, hay tres leyendas básicas. Estas dos primeras es la que te tienes que aprender, amigo, ¿ya? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Profesor, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿quiénes son? Ah, profesor, eran esposos. Sí, correcto. Pero, profesor, además de ser esposos, acuérdate que eran hermanos. ¿Ok? Manco Cápac y Mama Ocllo eran hermanitos. ¿Por qué, profesor? Porque tú debes de saber de que en la época, en el periodo de los incas, ellos se casaban entre hermanos, era totalmente normal, natural y necesario que ¿no es cierto?, casaran entre hermanos, para que de esta forma no se mezcle la sangre, el parentesco con otra, ¿no es cierto?, con otra sangre. Se tenían que casar solamente entre ellos, ya que ellos van a ser los reinantes, ¿no? Acuérdate que el inca gobernante, el que va a secundar su gobierno, ¿quién es? Su hijo mayor, ¿no es cierto? Y este hijo mayor es la mezcla entre propios hermanos, ¿no? No se van a mezclar la sangre, ¿ya? Entonces acuérdate, en los incas se casaban entre hermanos y eso era normal. Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta obra, esta leyenda, ¿de quién es? De un famoso cronista, profesor, el Inca Garcilaso, de la Vega. Y de los hermanos Aya, profesor, ¿quién es? El popular Juan Betanzos. Tienes que saber la leyenda y de quién es, obra y autor, ¿ya? Profesor, usted me dice que son cronistas, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y qué es un cronista, profesor? Un cronista es aquel que hace crónicas, acá te lo voy a poner. Es aquel que hace crónicas. Profesor, ¿y una crónica qué cosa es? Ah, profesor, son hojas donde ahí están los escritos. ¿Qué escritos, profesor? Es decir, los primeros viajeros, los españoles, cuando llegaron aquí a Perú y nos van a conquistar, escribían, ¿no es cierto?, relataban sus viajes, es decir, por dónde llegaban, qué territorios visitaban, cuál era lo característico de esos lugares, sus paisajes, sus personajes, sus gentes. Eso lo escribían y eso se convertía en una crónica.
¿no? Que hasta el día de hoy en los archivos existen, ¿ya? Este de acá entonces, profesor, es una crónica, ¿ya? Y eran varias hojas, ¿no? Acuérdate, eran varias hojitas. Ah, profesor, entonces, en estas crónicas relataban, ¿no es cierto?, sus viajes. Y en este relato te dicen, ¿no? Te cuentan cómo eran esas personas, esas tribus. Y precisamente nos hablan de esto. Profesor Manco Cápac y Mama Oglio. ¿En qué consiste esta leyenda? Rápidamente. Ah, profesor, ellos han sido creados ¿por quién? Han sido creados, profesor, por un dios. ¿Cómo se llama este dios? El dios Sol, ¿no es cierto? O el dios Inti, o el dios Punchao. Profesor, y este dios cuando los creó, ¿no es cierto? Ellos partieron ¿de dónde, estos dos hermanos? Ellos partieron, profesor, del lago Titicaca. ¿Ok? Profesor, y van a llegar, profesor, ¿a dónde? Van a llegar a un lugar, Pacaritambo. Profesor, ¿cuál era el objetivo de estos dos señores? El objetivo era fundar un imperio, ¿no es cierto?, un pueblo donde ellos puedan vivir. Y para ello, Manco Cápac poseía una vara de oro, ¿ya? El popular Huamanchampi, en donde se tenía que adentrar en la tierra. Si se entraba o se penetraba de forma fácil, quiere decir que esta tierra era fértil y ahí sí se podía fecundar. Pero ¿qué pasaba en donde se hundía o donde querían hincar, ¿no es cierto?, esta vara en un lugar infértil? Quiere decir que no se hundía la vara, ¿ya? Profesor, hasta que llegaron a Pacaritambo, ¿acá se hundió? No, ¿no es cierto? Hasta que al final llegan ¿a dónde, profesor? A un cerro, al cerro Guanacaure. ¿Ok? Llegan acá al cerro Guanacaure. Profesor, ¿y en el cerro Guanacaure se hunde la vara? Sí, aquí sí se hunde, ¿no es cierto? Aquí sí se hunde la vara, ¿no es cierto? Quiere decir de que, profesor, en consecuencia acá se va a fundar, ¿qué, profesor? Este famoso imperio, ¿no es cierto? O ahí se funda el Cusco. Acuérdate que del lago Titicaca, cuando parten se dirigen hacia el noroeste, es decir, hacia arriba y hacia la izquierda. Ah, profesor, en esta zona se encuentra Cusco. Ok, eso es Cusco, al noroeste, arriba y a la izquierda. Acuérdate, siempre a la izquierda es oeste. Ok, ah, profesor, ahí entonces fundan el Cusco en el cerro Guanacaure, ¿ya? De forma fácil, rápida. ¿Y qué hace Manco Cápac? Se dedica a las tierras del cultivo, a construir casas, puentes. Y Mama Oglio a tejer, al arte culinario y todo eso, ¿no? Ellos enseñan a sus familias. Vamos a hablar ahora de Ayarmanco. Ayarmanco en realidad, profesor, son 8 hermanos, ¿ya? Son 8 hermanos, profesor, que van a ser creados ¿por quién? Creados también por un dios. ¿Cómo se llama este dios, profesor? Tiki Huiracocha. ¿Ok? El dios de la tierra y el agua. Profesor, ¿quiénes eran estos 8 hermanos? Ya, vamos a hablar acá, al que tú ya lo conoces, Ayarmanco. Profesor, tenemos también a Ayarcachi. El tercero, Ayarcuchu, ¿no es cierto? El cuarto, Ayarauca, ¿no? Estos 4 hermanos varones, ya, van a tener sus esposas respectivamente, ¿ok? Van a tener ahí sus espositas. Profe, acuérdate que ellos y sus esposas, ¿quiénes son? Son sus hermanas, ¿ah? ¿Ya? Son sus hermanitas, ¿ya? Profe, a ver, empecemos en orden. ¿Quién era la hermana de Ayarmanco? Acá lo vamos a poner, profesor, a Mama Oglio, ¿no? Son los dos importantes. Profesor, Ayarcachi, su esposa, ¿quién es? Mama Cora.
¿ya? De Ayaruchu, Mamarragua, ¿ya? Mamarragua. De Ayarauca, profesor, Mamahuaca, ¿ya? Mamahuaca. Profesor, estos eran los 8 hermanos, ¿ya? Antes tienes que saber de que Ayarmanco es el popular Manco Cápac, el primer inca gobernante, ¿ya? Acuérdate, es Manco Cápac. ¿Dónde te lo saco? Mejor después. Entonces vamos a hablar de la historia, a ver cómo se van. Ellos una vez que son creados van a tener la misma misión, es decir, de fundar un imperio. Parten los 8 hermanos, profesor, ¿de dónde? Ah, profesor, ellos parten, ok. ¿Parten de dónde, profesor? Del Cerro Tamputucu. Ok, parten del Cerro Tamputucu. Profesor, perfecto, hasta ahí. Luego, ¿qué sucede, profesor? Ellos, los 8 hermanos con sus respectivas esposas, van a viajar, pero poco a poco se van a ir eliminando entre sí, porque solo una pareja reinante es la que va a sobrevivir, ¿ya? Vamos a ver aquí. Profesor, vamos con el segundo, Ayarcachi. ¿Qué pasa con Ayarcachi, profesor? A Ayarcachi lo mandan a, ¿no es cierto? A profesor, ¿a qué? A recoger un vaso de oro. Un vaso de oro que se habían olvidado en el Cerro Tamputuco, supuestamente. Y los demás hermanos confabularon entre sí para, ¿no es cierto?, contratar un hombre secreto, y cuando él entre a la cueva, es decir, al Cerro Tamputuco donde ellos se encontraban, los van a clausurar esta salida y se va a quedar encerrado en este Cerro Tamputuco, ¿ya? Entonces el profesor Ayarcachi regresa por un vaso de oro a Tamputuco. Y después, ¿qué pasa? Te dije, profesor, después le tapan, ¿no es cierto? Le tapan la salida a sus hermanos, porque han sido contratados por un hombre secreto, ¿ya? Y se queda, ¿no es cierto?, encerrado en este Cerro Tamputuco. Es decir, profesor, hasta acá Ayarcachi ha sido el primer hombre eliminado, ¿ya? Su esposita queda libre. Vamos a hacer entonces al siguiente. Profesor, ¿qué sucede ahora con el siguiente? Ayaruchu. Ayaruchu, profesor, ¿qué le pasa a él? Profesor, estaban viajando todos, ¿no es cierto? Ya menos un hermano. Y el profesor, en el trayecto, trata de arrancar, o arrancó, mejor dicho, arrancó, profesor, una huaca. ¿Ok? Arrancó una huaca y se petrificó, se quedó convertido en piedra. ¿Ok? Se quedó convertido en piedra. Profesor pregunta, ¿qué es una huaca? Una huaca es algo sagrado, ¿ya? Una huaca es algo sagrado. ¿Para quién, profesor? Para un pueblo. Profesor, ¿y qué es algo sagrado? En este caso, una hierba. Puede ser un cerro, un animal, una hierba. Es decir, profesor, inclusive esto, ¿no? Ayaruchu trató de arrancar una hierba, ¿no? Por donde estaban transitando en el camino. Cuando lo arrancó, él sin saber que era algo sagrado, es decir, era una huaca, entonces se quedó petrificado, ¿ya? Acuérdate. Y entonces ya van siendo eliminados dos, Ayarcachi y Ayaruchu. Profe, bueno, acá algo sagrado, ¿no? Algo sagrado, acuérdate. Una hierba, puede ser un cerro, ¿no es cierto? Puede ser un animal. En este caso lo que arrancó, profesor, era una hierba. Esa es una huaca. Profesor, vamos al último, Ayarauca. ¿Cómo se elimina Ayarauca, profesor? Ayarauca y Ayarmanco con las 4 hermanas llegan a lo que actualmente es la plaza de armas del Cusco, ¿no es cierto? Y Ayarauca trató de tomar el trono por primera vez antes que Ayarmanco, ¿ya? Entonces, ese deseo, ¿no es cierto?, por tratar de gobernar primero, ¿qué hizo? Se sentó, profesor, ¿no? ¿En dónde? En el
trono, bueno, se sentó en una gradería. Después, ¿qué pasa, profesor? Le crecieron las alas y también se petrificó. ¿Ok? Eso es lo que le pasa a Ayar Auca. ¿Ya? Ayar Auca. Perfecto, profesor. Entonces, por tratar de gobernar, ¿no es cierto? También le crecen las alas y se petrificó. Entonces, profesor, así son eliminados estos tres hermanos, Ayarcachi, Ayaruchu y Ayarauca. El que queda entonces, profesor, ¿quién es? Ayarmanco con las cuatro hermanitas. ¿Ya? Las cuatro hermanitas para él. Acuérdate, ¿ya? Pero, profesor, estos ya eran esposos, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿quién queda, profe? Queda, ¿no es cierto? Ayarmanco, ¿no es cierto? Como el líder y el fundador del Cusco, ¿ya? Quedó, profesor, acá como el líder y el fundador del Cusco. Acuérdate que va a ser el primer inca en gobernar, ¿no es cierto? El primer inca en gobernar. Perfecto, profesor, ahí. Acuérdate que si va a ser el primer inca en gobernar, entonces más tarde se cambia de nombre, ¿no es cierto? Ok. Se cambia de nombre y se llama Manco Cápac. Ok. Manco Cápac. ¿Ya? Perfecto, profesor. Ayarmanco es también relacionado, según Luis Valcárcel, como el líder de una tribu, la tribu de los Mascas. ¿Ya? Luis Valcárcel, ¿qué dice? Antes habían 4 tribus que se peleaban entre sí, Mascas, Tampus, Maras y Chilques. ¿Ya? Y de los 4, profesor, ¿quién gana? Los Mascas. ¿Ya? Entonces lo relaciona, igual que acá son 4 hermanos que han sido eliminados 3 y queda Ayarmanco, acá igual. Acá de las 4 tribus gana la tribu Mascas. Lo relaciona ganador con ganador, ¿no es cierto? Y Luis Valcárcel, ¿qué dice? Luis Valcárcel, acuérdate que la UNSA lo toma en cuenta, entonces tú tienes que saber. Luis Valcárcel dice, o lo relaciona, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo relaciona, profesor, con la tribu de los Mascas. ¿Ya, amigo? Tienes que saber. Lo relaciona con la tribu de los Mascas. ¿Ya? Ah, perfecto, ya te expliqué. ¿Y de dónde nace entonces esta Mascaipacha? Acuérdate, ¿no es cierto? Acá nace, profesor, la Mascaipacha. Mascaipacha es una palabra en quechua que significa, en castellano, la insignia de los Mascas, ¿no? Esta borla que tienen acá y acá, ¿no es cierto? Tienen plumas de un ave tan sagrada que cuando muere el inca reinante aparece, deja sus plumas para el siguiente inca que va a gobernar, ¿no? Es el ave corequenque, ¿ya? Entonces esta Mascaipacha, profesor, Mascaipacha, Masca nace de la tribu Mascas, ¿ya? Mascaipacha es la insignia que simboliza el poder y que todos los incas lo van a poseer, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Ah, perfecto, entonces, profesor. Manco Cápac es también, entonces, profesor, el líder de la tribu Mascas, ¿ya? Profesor, acá vamos a la leyenda de Huiracocha no la vamos a nombrar, no la vamos a trabajar, solamente acuérdate que son creados 4 hermanos por el dios Huiracocha, es el mismo dios de Tiwanaku, Ayarmanco, Pinahua, Tocaicapa y Coyacapa, ¿no? Y van a ser casi lo mismo, va a consistir algo relacionado esta leyenda, a la primera, ¿ya? Pero no la vamos a aprender, ¿ya? Estas dos sí, ¿ok? Al pie de la letra, de Manco Cápac y Mamoño, en que consiste en dónde se funda, la de los hermanos Ayar, también esta historieta, tienes que aprenderla, por favor, amigo, ¿ya? Y sus autores, ¿ok? Tienes que saber acá sus autores. Perfecto, profesor, entonces, muy bien, sigamos acá al Tahuantinsuyo, rápidamente.
Profesor, Tahuantinsuyo, ¿qué significa Tawa? Tawa significa 4. Profesor, Tahuantin, Inti significa, profesor, sol, ¿no es cierto? Y suyo, profesor, significa región. Quiere decir que Tahuantinsuyo significa las 4 regiones del sol. ¿Ya? Profesor, perfecto, hasta acá. Las 4 regiones del sol. Mira. Acá está Sudamérica y mira el territorio que abarcó, profesor, ¿no es cierto?, en el siglo XIV, XV, ¿no es cierto?, el Tahuantinsuyo. Era un imperio grande, gigantesco. Profesor, el Tahuantinsuyo abarcó lo que actualmente son 6 países. ¿Ya? ¿Cuáles son? Si va abajo desde el norte a sur. Profesor, ¿qué país está aquí? Colombia. ¿Ok? Abarcó Colombia. Después hacia abajo, Ecuador. ¿Ok? Nosotros, Perú. Un poquito más bajo, profesor, Bolivia. ¿No? Hasta ahí son 4, faltan 2. Profesor también abarcó lo que es Argentina y finalmente Chile. ¿Ya? Entonces acuérdate, el Tahuantinsuyo abarcó 6 países. Perfecto, hasta ahí. Teniendo como centro o como eje, ¿ok? ¿Cuál era el eje, profesor, acá del Tahuantinsuyo? El eje, profe, era Cusco, ¿no es cierto? Cusco significa ombligo del mundo, ni siquiera ombligo del Tahuantinsuyo, sino ombligo del mundo, ¿ya? Acá estaba Cusco, ¿no es cierto? Ahí está Cusco, de aquí van a partir los 4 suyos. Perfecto, profesor, hay una mnemotecnia. Chinan con col, si deseas, ¿no es cierto? Chinan con col. ¿Ya? En ese orden bajas del norte a sur. Chin quiere decir que el primero es Chinchaysuyo. ¿Ya? El otro, Antisuyo. El tercero, Contisuyo. ¿Ya? Y el último, profesor, Col de Collasuyo. ¿Ya? Ahí están los cuatro suyos. Vamos a hablar ahora antes de límites, ¿ya? Profesor, acá cuando se inicia, ¿no es cierto?, hacia el norte, ¿con quién limita, profesor? Ahí está un río, el río Ancasmayo. Tienes que aprenderte esto, el límite, por favor, amigo. Ya, te voy a preguntar límites. Hacia el norte, profesor, ¿con quién limita el Tahuantinsuyo? Con el río Ancasmayo o Ancasguamayo. ¿Ya? Perfecto. Hacia el sur, profesor, acá abajo, ¿con quién limita el Tahuantinsuyo? ¿Hasta dónde llegó? Fácil, profesor. El límite hacia el sur fue otro río, ¿no es cierto? El río Maule. ¿Ya? Hay otro que lo considera el río Biobío, ¿no? Pero eso no nos interesa. Según la UNSA, ¿no?, y según la mayor cantidad de científicos, el río Maule es el límite hacia el sur. Profesor, hacia el este. Hacia el este, profesor, el límite es la ceja de selva. ¿No? Ceja de selva, la selva amazónica, cuando ya inicia lo que más tarde será Brasil. Y hacia el oeste, profesor, obviamente hacia el oeste, acuérdate, el punto es el océano Pacífico. O el litoral. Perfecto, ahí están entonces los 4 suyos. Chinan con col, chi. An es con, somos nosotros. Col, acá abajo. Perfecto, vamos a analizar cada uno de estos, ¿ya? Chinchaysuyo. Chinchaysuyo significa la región de los felinos. La región de los felinos. Suyo significa región, ¿no? Acuérdate. Profesor, y esto es acá arriba, ¿no? Es decir, desde el río Ancasmayo, ¿no? Desde el río Ancasmayo, profesor, ¿hasta dónde? Hasta Ica, ¿no? Y si me adentro acá, Cusco, ¿ya? Hasta ahí es el límite. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué tengo que saber de esta región? La región de los felinos, no, nada. Antisuyo, ¿qué significa antisuyo, profesor? Jaguar. La región del jaguar. ¿Desde dónde abarca, profesor?
Desde Cusco, acuérdate que es el eje, ¿hasta dónde? Ah, profesor, hasta los comienzos, ¿no es cierto?, de la selva amazónica. ¿Ya? Profesor, pregunta, ¿o es la región de la Amazonía? ¿Ya? Y como es de la Amazonía lo voy a escribir de verdecito. ¿Qué tengo que saber acá? Mira, la Amazonía, profesor, es la única región, ¿no? Es la única zona donde los incas no conquistaron ni colonizaron. ¿Ok? No conquistaron ni colonizaron, ¿no? Conquistar, colonizar es lo mismo. Profesor, ¿por qué no conquistaron los incas la Amazonía? Porque había una leyenda, ¿no es cierto? No había mucho presupuesto para conquistar tremendo bosque inhóspito, ¿no es cierto? Que inclusive hasta el día de hoy no lo pueden colonizar, por ejemplo, solo potencias como Brasil, ¿no? Que ha podido fundar una ciudad encima de una selva sin, ¿no es cierto?, sin desproteger a su fauna, a su flora, ¿no? Pero bueno, los incas, a ellos no les convenía invertir en conquistar esta zona, por lo difícil que era. Inclusive hay leyendas donde te dice que en esta zona de la selva amazónica hay tesoros, ¿no? Por ejemplo, hay películas inclusive que se han hecho de esto, como el mito del Dorado, ¿no? Te recomiendo esa película. Entonces, la Amazonía es la única zona donde los incas no conquistaron ni colonizaron, ¿no? Ya sabes por qué. Y acuérdate que si entras a la Amazonía, no regresas vivo, ¿no? Ya no regresan, ya. Entonces, es muy cuidadoso hay que ser para hablar de la Amazonía, sobre todo amazónica, ¿no? Lo que ahora es Brasil, entre Perú y Brasil. Contisuyo, profesor. ¿Qué significa Contisuyo? La región de los cóndores, ¿no? Cóndor significa. Profesor, ¿y qué es? Fácil, desde Cusco hasta Ica, ¿no es cierto? Acá también está el departamento de Arequipa. ¿Ya? Aquí está, entonces, Arequipa le pertenece a la región del Contisuyo, ¿ya? ¿No? Es la parte del litoral, ¿no? Donde por aquí Pachacútec se trajo carne de ballena hacia el Cusco, ¿ya? Acuérdate. Eso vamos a hablar después cuando hagamos gobiernos. Finalmente el último, Collasuyo, ¿la región de quién, profesor? La región de los collas, ¿ya? Profesor, es desde el Cusco, ¿no? Desde la meseta del Collao, ¿ok? Desde Tucumán, ¿no es cierto? Acá está Tucumán, ahí está Tucumán. Profesor, ¿hacia dónde? Hacia abajo, hasta el río Maule. Perfecto. Eso le corresponde al Collasuyo. Profesor, pero mire, este terreno es muy grande, inclusive el de Chinchaysuyo es más grande que Chinchaysuyo. Quiere decir entonces, profesor, de que Collasuyo, ¿no es cierto?, es la región más grande, ¿no es cierto? Es la región más grande, pero menos poblada a la vez. ¿Ok? Es la región más grande y menos poblada, ¿no? Irónicamente. Pero es la región menos poblada porque este es un territorio árido, infértil, ¿no? Lo que actualmente es Chile, ¿no? Acuérdate que Chile se está quedando sin agua, ¿no? No tiene el recurso hídrico, ¿ya? Y tiene problemas actualmente por los ríos, ¿no? Entre Bolivia. Bueno, ese va a ser siempre un defecto, o mejor dicho, una desventaja que tienen los chilenos, ¿no es cierto? El agua potable, ¿ya? Perfecto, chicos.